Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 25, otra profecía contra Amón. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y exaltamos porque eres un Dios bueno, porque siempre nos provees lo necesario para nuestra existencia. Te agradecemos por este día que nos regalas y te pedimos que al abrir tu palabra, el Santo Consolador esté a nuestro lado, guiándonos, bendiciéndonos, cuidándonos y haciendo que nuestra vida pueda crecer en fe. Perdona nuestros pecados y acompáñanos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con el capítulo 25 se abre la segunda parte general del libro de Ezequiel. Hemos estudiado profecías referentes al castigo que iba a recibir Judá por su pecado y su rebeldía. Pero las naciones que instigaron a Israel a rebelarse contra Babilonia no van a quedar impunes. También para ella llega la hora de la justicia divina por su maldad. Todas estas naciones que influyeron en Judá recibirán su merecido: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. La diferencia entre el juicio a estas naciones y el juicio contra Judá es que para este último siempre habían mensajes de esperanza y promesas de restauración, mientras que a las otras naciones les alcanza la ruina definitiva. Una vez más se confirma en la palabra de Dios que Dios es el Señor de todas las naciones de la tierra, que Dios quiere salvarlas a todas, pero también lleva cuenta de las oportunidades que a cada nación el Señor le dio para rendirse a Él y cumplir su voluntad, y no lo hicieron. Por lo tanto, el juicio divino es una realidad. Este capítulo está dividido en los juicios divinos contra Amón, Moab, Edom y Filistea. En los versículos 1 al 7 encontramos el primer oráculo, que es contra Amón. Versículos 1 y 2. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Debemos recordar que los amonitas eran descendientes de la hija menor de Lot y por lo tanto consanguíneos de Israel. Durante siglos fueron hostiles con Israel. Su religión era una superstición cruel y degradante que exigía sacrificios humanos. Su culto a Moloc era una fuente continua de tentación para Israel. Versículos 3 al 5. Di a los hijos de Amón: oigan la palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios: por cuanto has dicho bravo contra mi santuario, cuando fue profanado, y contra la tierra de Israel, cuando fue desolada, y contra los de la casa de Judá, cuando iban en cautiverio, por eso, he aquí que yo te entrego como posesión a los hijos del oriente. Ellos pondrán en ti sus campamentos y colocarán en ti sus moradas. Comerán tus frutos y beberán tu leche. Convertiré a Rabá en pastizal para camellos y a las ciudades de Amón en lugar donde se recuesten las ovejas, y sabrán que yo soy el Señor. Una de las razones mencionadas para recibir el juicio divino es la manera en que esta nación celebra la caída de Jerusalén, la profanación del templo, la desolación de la tierra y la dispersión de los habitantes de Judá. Muestra en esta actitud su hostilidad contra el pueblo de Dios. Entonces el castigo divino es que los entregará al dominio de hombres orientales. Es una referencia a la invasión babilónica y también a diversas tribus nómadas que vivían cerca al Jordán y que incursionaron en el territorio amonita para destruirla. E incluso su capital, que es Rabá, será convertida en un lugar donde duermen y pastan los camellos, para indicar la destrucción que experimentarán. Miremos los versículos 6 y 7. Pues así ha dicho el Señor Dios: porque golpeaste con tu mano y pisoteaste con tu pie
gozándote con todo el despecho de tu alma contra la tierra de Israel. Por eso he aquí que yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te eliminaré de entre los pueblos y te destruiré de entre los países. Te destruiré y sabrás que yo soy el Señor. Batir las manos y dar golpes con los pies eran gestos que demostraban una fuerte emoción, y se indica en el texto que eran la demostración de gran alegría maliciosa ante la calamidad que viene sobre Israel. Entonces, el juicio vendrá sobre esta nación, e igual será saqueada y destruida. Pero este juicio es para que se reconozca la soberanía divina. Dios deseaba que el conocimiento de su poder llevara a los hombres a buscar la salvación, pero hasta ese momento era algo que Amón no había querido reconocer. Y por eso, después de la invasión de los babilonios, Amón no volvió a reconstruirse como nación. La segunda sección de este capítulo son los versículos 8 al 11 y es el juicio contra Moab. Leamos: así ha dicho el Señor Dios, por cuanto Moab y Seir ha dicho, he aquí la casa de Judá será como las demás naciones. Por eso he aquí que yo abro el flanco de Moab desde las ciudades de su frontera, la gloria del país, Bet-Jesimot, Baal-Maón y Kiriataim. Lo entregaré junto con los hijos de Amón a los hijos de Oriente como posesión, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También ejecutaré en Moab actos justicieros y sabrán que yo soy el Señor. Los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot, por lo cual eran también consanguíneos como los amonitas del pueblo de Israel. Recordemos que Abraham era tío de Lot. Estas dos naciones, cuya historia y destino estaban tan estrechamente entrelazadas, reciben la amenaza de una ruina similar. Se menciona a Moab y Seir, que es una referencia a Edom, aunque más adelante se habla específicamente de Edom. La historia de Moab es mencionada con frecuencia en la historia sagrada. Algunas veces Israel fue dominada por Moab, como cuando Eglón era el rey, y otras veces Moab estuvo bajo el dominio de Israel, como ocurrió durante el reinado de David. Eran adoradores de Quemos, su deidad principal, pero además consideraban que la victoria del rey Mesa sobre Israel se debía a que su Dios era superior al Dios de Israel. Pero algo interesante del pasaje es que ellos menospreciaron a Israel como nación privilegiada, ya que los israelitas habían afirmado que su Dios era superior a los dioses paganos y que podía librarlos. Pero ahora la desgracia de Judá parece negar esta afirmación. Los moabitas, por su parte, se alegraban con maligno deleite frente a la triste situación de sus vecinos. El castigo contra este pueblo comenzaría despejando el flanco de Moab. Esta nación se encontraba sobre una meseta elevada que no era de fácil acceso a los enemigos, pero si las ciudades de la frontera cayeron, entonces el camino quedaba despejada para la conquista total. La mención de estas ciudades, que eran la gloria del país, es porque una vez estas pertenecieron a Israel, pero que en su decadencia cayeron en manos de los moabitas. E igual que Amón, las tribus nómadas conquistaron su territorio, trayendo la ruina total sobre este pueblo. El objetivo de este juicio es para que lleguen a reconocer que Dios es el soberano del universo. La siguiente sección son los versículos 12 al 14, que es la profecía contra Edom. Leamos: así ha dicho el Señor Dios, por cuanto Edom ha procedido vengativamente contra la casa de Judá, incurriendo en grave culpa al vengarse de ellos, por eso así ha dicho el Señor Dios: extenderé también mi mano contra Edom, y exterminaré de ella a los hombres y a los animales. La convertiré en ruinas, desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Ejecutaré mi venganza contra Edom por medio de mi pueblo Israel. Harán en Edom de acuerdo con mi furor y con mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor Dios. Debemos recordar que los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano mayor de Jacob,
por lo tanto pariente cercano de los israelitas. Esta enemistad de estas dos naciones se remonta al tiempo cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob, pero a Israel se le había dado una orden específica. Deuteronomio capítulo 23, versículo 7. No abominarás al edomita porque es tu hermano. Los israelitas no debían aborrecer al edomita, pero lo cierto es que la hostilidad persistía. Cuando los israelitas iban camino a Canaán, los edomitas no les permitieron cruzar por su tierra. Además, cuando Israel cayó en manos de los babilonios, los edomitas, además de celebrarlo, tomaron venganza con los cautivos de Israel y no mostraron compasión. Por lo tanto, el castigo del Señor será duro, tanto que se refería al exterminio total desde el norte, Temán, y hasta el sur de Dan. El versículo da a entender que los mismos israelitas tomarán venganza contra Edom, y esto se cumplió siglo después, cuando Juan Hircano, en el año 126 a.C., que conquistó Idumea y obligó a sus habitantes a circuncidarse y sumarse al pueblo judío. De esta manera, tanto Moab, Amón y Edom han desaparecido como naciones individuales. La última sección del capítulo 25 de Ezequiel son los versículos 15 al 17. Es el juicio contra Filistea. Leamos. Así ha dicho el Señor Dios: por cuanto los filisteos procedieron vengativamente y tomaron venganza con despecho del alma para destruir a causa de una perpetua hostilidad, por eso así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y haré perecer a los sobrevivientes de las costas del mar. Grandes venganzas y reprensiones de ira haré con ellos, y sabrán que yo soy el Señor, cuando ejecute mi venganza en ellos. Los filisteos que poblaron lo que hoy se conoce como Palestina provienen posiblemente de Creta, procedentes del norte de África. Algunos cereteos llegaron a formar parte de la escolta personal de David. Como habitantes de las regiones costeras del sur de Palestina, jugaron un papel importante en la historia hebrea. La razón del juicio contra esta nación fue su hostilidad perpetua y su espíritu vengativo contra Israel. Todo el tiempo amenazaron y oprimieron a Israel hasta que David doblegó su poder, siendo él soldado del rey Saúl. En repetidas ocasiones se sublevaron y fueron sometidos por Israel. Nabucodonosor invadió sus tierras y la destruyó. Y en todos estos juicios se reconocerá el juicio de Dios sobre estos pueblos. Apreciado amigo y hermano, cuando Dios tiene un plan para una persona o para un pueblo y éste se niega a seguir las indicaciones divinas, Dios lo llamará vez tras vez a abordar su camino y venir por la senda de justicia. Pero Dios no obliga a nadie. Si toma el camino equivocado, éste guiará a la muerte eterna. Sin embargo, Dios ofrece el camino de vida. Cada uno debe decidir y esperamos que esa decisión sea por la vida que Dios ofrece. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.